Hola, muy buenas. Mi nombre es Aitor Rial. Les quería compartir en este día un pequeño devocional de lo que estoy estudiando. Eh, realmente estoy repasando el libro de Génesis porque lo estudié recientemente. Y como bien les he dicho, les quiero compartir un devocional bien pequeño para exhortarnos y animarnos en la fe del Señor. El devocional va a ser respecto al diluvio, va a tratar sobre el tema del diluvio, pues un mensaje que universalmente lo conocemos todos. Y voy a empezar a leer desde Génesis capítulo 6, versículo 9 y leeré hasta el 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca, tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. No voy a leer más porque quiero incluir sobre el capítulo 7 dentro de poco, pero eso ya léanselo cada uno en su casa mejor, para no alargar tanto el devocional. Pues vemos primeramente, ¿no? Como dice en el versículo 9, esta es la historia de Noé. ¿Y cómo era Noé? Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, y lo más importante, siempre anduvo fielmente con Dios. Pero leemos en el versículo 8 lo más importante: pero Noé contaba con el favor del Señor. Primero, decir que está la soberanía de Dios y luego está la responsabilidad del hombre. Vemos que como responsabilidad del hombre, como vemos en Noé, él era justo, él era honrado y él anduvo fielmente con Dios. Vemos que es un ejemplo, ¿no? Pero antes Noé contaba con el favor del Señor. La soberanía y la responsabilidad del hombre, o sea, la soberanía de Dios, y la responsabilidad del hombre no van en contra. Y me encanta esta historia porque vemos a Noé que hace todo lo que Dios le pide. Vemos en el versículo 22 cómo dice: y Noé hizo todo, según lo que Dios le había mandado. ¿Qué le había mandado? Hacerse un arca. ¿Qué le había mandado? Que entraran una pareja de animales de cada especie al arca. Que él y su esposa, sus hijos y sus nueras entraran al arca. ¿Qué le había mandado también?
que cogieran alimento para almacenarlo en el arca. Y todo eso que le había mandado Dios, pone aquí en la palabra del Señor, Noé hizo todo, según lo que le había mandado. Hubo una obediencia de Noé. Y vamos a seguir más adelante en el capítulo 7, versículo 3, que le dice: lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves de los cielos para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y el versículo 5 me encanta. Y se repite varias veces en este capítulo. Noé hizo todo. Volvemos a ver la palabra todo. Y me encanta lo que sigue. De acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Sigamos más adelante. Versículo 8. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra. Y se vuelve a repetir. Y hizo Noé, ¿no? Tal como Dios se lo había mandado. Seguimos para adelante. Versículo 16. Entraron un macho y una hembra de cada especie. Y repite de nuevo. Tal como Dios se lo había mandado. Y esto es a lo que quiero ir en esta mañana, en este devocional. Como hemos leído en el versículo 22, dice: y Noé hizo todo. Hubo una obediencia, ¿no? Según lo que Dios le había mandado. Nosotros somos salvos por gracia. Como el Señor, hemos contado con el favor de Dios. Hemos contado con su misericordia. Hemos contado con su gracia. Hemos contado con su bondad. Gracias al Señor Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Pero no nos debemos de quedar ahí. No es que Jesús ya murió por nuestros pecados y hago, como dice, hay una doctrina muy herética, muy hereje, que es la doctrina hipercalvinista, que es, bueno, si ya soy salvo, soy escogido, pues puedo hacer todo lo que me dé la gana. No es salvo, siempre salvo. No se trata de hacer lo que me da la gana. Vemos el claro ejemplo de Noé, que lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo obedeció al Señor. Ahora hay una responsabilidad en nosotros. Ha habido una soberanía de Dios. Ha habido una misericordia de Dios, una gracia de Dios. Ha sido Jesús muerto, pagando en la cruz por nuestros pecados, y resucitó al tercer día. Ahora nuestro deber como Noé es obedecer a la palabra del Señor. Es obedecer sus escrituras. Pero lo que me encanta que no se trata solo de obedecer y de hacer las cosas a nuestra voluntad, como nosotros queramos. Aunque parezcan buenas y aunque parezcan cristianas, no tiene por qué estar visto de buen agrado en el Señor. Porque vemos, y repito, que Dios, que le mandó a Noé que hiciera un arca. Y le dio medidas y de qué materiales la tenía que hacer. Noé no hizo el arca como él quiso. Él pudo haber hecho una barquita, un barco tipo de crucero. ¿Hubiera obedecido? Sí, a medias, porque hubiera hecho un arca. Pero ¿obedeció a la voluntad del Señor como él quiso? No.
También le mandó que metiera animales. 7 parejas de animales puros y una de parejas de animales impuros. Noé obedeció también a esto. Pudo haber metido cualquier animal, en vez de meter, vamos a poner un perro macho, una perra hembra, pues podía haber cogido, pues cojo 3 perros, 4 perras, de diferentes tipos de animales, cojo lo que quisiese. Da igual la cifra de machos, en vez de 7, pues cojo 8. En vez de una pareja de impuros, pues cojo 3. Hubiera obedecido a medias. Hubiera obedecido metiendo animales, pero no a la voluntad del Señor. ¿A qué me refiero? Y le doy tanto matiz a esto de obedecer, pero obedecer a la voluntad del Señor. Porque he leído en el versículo 22, ¿no?, que hizo todo. Pero en el versículo 5 del capítulo 7, Noé hizo todo, pero ¿cómo? De acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Como dice el versículo 9, en la parte B, tal como Dios le había mandado. Como dice el versículo 16, en la parte B, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Esto es muy importante, hermanos. No solamente se trata de obedecer, sino se trata de hacerlo a la voluntad del Señor. Iglesia, yo sé que se hacen muchas cosas en diferentes congregaciones y en diferentes denominaciones, pero déjame decirte que la palabra del Señor que Dios ya ha hablado nos enseña perfectamente a cómo debemos de orar. Dice la palabra del Señor que no debemos de hacer vanas repeticiones. Y el mismísimo Señor Jesucristo nos enseñó el orden de la oración y cómo debíamos de orar por medio del Padre Nuestro. Nos ha enseñado por la palabra qué debemos de hacer con sus escrituras. Escudriñarlas, no solamente leerlas por encima, no es leerlas rápido. Pues me voy a leer la Biblia en un mes. No, a Dios le interesa que la escudriñemos. Escudriñar es cavar profundo, sacándole jugo a la palabra de Dios. Y sobre todo lo que quiere Dios es que apliquemos la palabra de Dios. No quiere sacrificios, quiere nuestra obediencia, que es lo que estoy tratando yo en esta mañana. También nos dice cómo evangelizar y también cómo ayudar al necesitado, ¿no?, de una manera correcta. No me quiero alargar porque veo que llevo ya casi 15 minutos y he dicho que es un devocional pequeño, pero quiero dejarlo aquí en el sentido de iglesia, hermano también y hermana en la fe. No es orar como nos convenga o como queramos. No es evangelizar como queramos. No es hacer en la iglesia lo que queramos. No me voy a meter con ningún tipo de denominación ni lo que cada uno haga. Pero lo que a Dios le agrada es que lo hagamos todo y lo hagamos todo a su voluntad. Puede parecer que estemos haciendo cosas cristianas, puede parecer que estemos haciendo cosas buenas, pero no puede ser que sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Amén. La Biblia, el Evangelio, trata de Él y no trata de nosotros. Como Noé, obedezcamos. Él obedeció en todo. Le dijo que hiciera Dios un arca
La arca hizo el arca, le dijo las medidas, hizo tal cual las medidas, le dijo los materiales que usar, lo hizo con los materiales que tuvo que usar. Con los animales igual, siete parejas de cada especie puros y una pareja de cada especie impuros. Y lo hizo así, no metió animales por meter. Entonces nosotros no hagamos en la iglesia ni en nuestra vida cosas por hacer. No, esto es bajo la voluntad de Dios. Y tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. No oremos como queramos, no oremos para ser vistos, no oremos como ciertas religiones que solamente hacen vanas repeticiones. No evangelicemos como se nos interese. Esto no se trata de querer agradar al hombre. Cada uno sabe cómo evangeliza. Esto no se trata de ayudar al necesitado con egoísmo, sino se trata con hacerlo con el corazón correcto y bajo la voluntad del Señor. Todo lo que debemos de hacer está escrito en la palabra del Señor. Y esta, hermanos míos, esta es la que debemos de obedecer. Está inspirada por Dios y la tenemos que obedecer bajo su voluntad. No podemos coger lo que nos agrade y hacer de ella lo que queramos. Así que, hermano y hermana, iglesia, quiero terminar con unas preguntas. Estamos como Noé, porque me encanta. Noé dice que caminó fielmente con Dios. La primera pregunta, hermano y hermana, ¿estás caminando fielmente con Dios? Examina tu vida. Y si no es así, pongámonos a cuentas con Dios. Segundo, ¿estás obedeciendo a Dios en todo? Y si no es así, ponte a cuentas con Dios. Y tercera y última pregunta, ¿estás obedeciendo a Dios en todo según su voluntad, como Él quiere y como Él determina? Si no es así, ponte a cuentas con Dios. Yo, para vergüenza mía, lo digo, que muchas veces no estoy caminando fielmente con Dios. Que muchas veces, desgraciadamente, en algunos casos, no estoy obedeciendo a Dios. Y por tercero, a veces he querido hacer cosas, pero no de la manera de Dios. Parecen buenas, parecen correctas, parecen cristianas, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que lo que hagamos sea bajo la voluntad de Dios como Él las pide. Así que, hermano y hermana, iglesia, exhortar y animar que sigamos los caminos del Señor. Hay una palabra escrita, hay una palabra viva, y que la hagamos por obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, tal como Dios quiere, y caminemos, hermano, durante este camino que nos espera en esta vida, fielmente con Dios. Así que nada, déjales con este mensaje, ya casi 20 minutos, y que Dios les bendiga, que la gracia y paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.